Me llamo Clara y durante muchos años creí que mi vida era perfecta. O al menos eso quería pensar. Tenía un esposo al que amaba con todo mi corazón. Un hogar sencillo pero lleno de recuerdos. Y lo más importante, una amiga inseparable que consideraba como una hermana. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, me demostró que a veces la traición no viene de un enemigo, sino de quien más quieres, de quien más confías. Hoy quiero contarles mi historia. No es fácil porque al recordar todavía siento un nudo en la garganta, pero también es necesario porque gracias a ese dolor aprendí a levantarme y a convertirme en una mujer mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Yo tenía 38 años cuando todo comenzó. Vivía con mi esposo, Daniel, en una casita de 2 pisos en un barrio tranquilo. Él trabajaba en una empresa de construcción y aunque no éramos ricos, nos alcanzaba para vivir cómodamente. Yo siempre he sido ama de casa, dedicada al hogar, aunque también tenía mis pequeños sueños. Abrir algún día un negocio propio de repostería, porque siempre me gustó la cocina. Y estaba ella, Verónica, mi amiga del alma. Nos conocimos desde niñas, jugábamos en la misma calle, compartíamos meriendas, secretos de adolescentes y hasta nos consolábamos cuando los novios de juventud nos rompían el corazón. Para mí, Verónica era más que una amiga, era parte de mi familia. Tanto así que yo misma la presenté a Daniel cuando recién comenzaba a salir con él. Ella siempre estaba en nuestras reuniones, en las fiestas, en los cumpleaños. En muchas ocasiones, hasta la gente del barrio decía en broma que éramos como 3 en la relación, porque era raro verme sin ella. Y yo lo permitía, porque confiaba ciegamente en los dos. Qué ingenua, ¿verdad? Uno piensa que el cariño de años es inquebrantable, que la lealtad es algo natural, y no se imagina que la vida le dará una bofetada de esas que duelen hasta el alma. Pero no me quiero adelantar. Déjenme llevarlos poco a poco, porque esta historia no se entiende sin conocer cómo comenzó todo, cómo la rutina diaria me hacía sentir segura y cómo, sin darme cuenta, la semilla de la traición estaba creciendo frente a mis ojos. Las mañanas en casa siempre eran iguales y yo las disfrutaba. Me levantaba antes que Daniel. Preparaba café, ponía el pan en la mesa y lo despertaba con un beso en la frente. Él siempre sonreía, medio dormido, me abrazaba y me decía, ¿qué haría yo sin ti, Clara? Yo me derretía, porque esas palabras me hacían sentir valorada, querida. Mientras él se vestía para el trabajo, yo solía revisar las cuentas del mes, hacía una lista de compras y pensaba en el almuerzo que prepararía. A veces llamaba a Verónica para que me acompañara al mercado, y era casi un ritual. Ella y yo caminando por las calles, comprando frutas, verduras, charlando de todo y de nada. Verónica era extrovertida, siempre con un comentario gracioso en la punta de la lengua. Yo era más tranquila, más reservada. Ella decía que nos complementábamos y yo lo creía. Confiaba en ella, incluso para contarle mis inseguridades como esposa. Le decía, por ejemplo, últimamente siento a Daniel cansado. ¿Será que lo estoy agobiando con tantas preguntas? Y ella, muy convincente, me respondía, «Ay, Clara, no seas tonta. Si él te adora. Yo lo veo y se nota que eres su mundo. Deja de preocuparte por tonterías». Ese tipo de palabras me tranquilizaban. Después de todo, ¿quién mejor que tu mejor amiga para darte un consejo honesto? Las tardes eran momentos de calma. Cuando Daniel regresaba del trabajo, cenábamos juntos y muchas veces Verónica se sumaba. Se sentaba con nosotros, hablaba de su día y hasta ayudaba a recoger la mesa. Para mí era un gesto de cariño, de unión. Yo solía pensar, qué suerte tengo, mi esposo y mi mejor amiga se llevan de maravilla. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa cercanía que tanto me enorgullecía fue también el terreno perfecto para lo que estaba por venir.
Hubo una escena que recuerdo con claridad, aunque en su momento la pasé por alto. Una tarde de verano, Daniel llegó del trabajo con una caja de chocolates. Yo, sorprendida, le pregunté si era para mí, y él, riendo, dijo, «Claro, mi amor». Pero en ese mismo instante, Verónica estaba sentada en la sala, y él le ofreció uno de los primeros bombones de la caja, mirándola con una sonrisa que ahora me parece demasiado íntima. En ese momento lo tomé como un gesto de cortesía, de confianza, porque iba a sospechar algo distinto. Así pasaron los meses. Yo vivía convencida de que mi matrimonio era estable, de que mi amistad era indestructible y de que mi vida estaba encaminada. No tenía idea de que detrás de esas cenas, de esas risas compartidas, se estaba tejiendo una red de mentiras que tarde o temprano saldría a la luz. La vida tiene esa manera extraña de mandarte señales, ¿saben? Pequeños detalles que en su momento una no entiende o prefiere ignorar. Yo siempre he pensado que el corazón de una mujer siente lo que la razón no quiere aceptar. Y aunque yo misma trataba de callar esas pequeñas sospechas, con el tiempo se hicieron tan grandes que ya no hubo manera de fingir que no estaban allí. Recuerdo la primera vez que sentí un vacío extraño. Fue un viernes por la noche. Daniel llegó más tarde de lo habitual. Su excusa fue que había tenido una reunión en la empresa, pero algo en su mirada me hizo ruido. Sus ojos evitaban los míos, y cuando lo abracé, sentí un leve olor a perfume que no era mío. No era el aroma de Verónica tampoco. Al menos no lo reconocí de inmediato, pero había algo raro. Le pregunté, medio en broma, ¿y esa colonia nueva, cariño? Él sonrió nervioso, casi atragantándose con las palabras. «Ah, fue un compañero, que se puso demasiado. Seguro se me quedó el olor». Me reí, tratando de quitarle importancia, pero dentro de mí una vocecita me decía, «Algo no cuadra». Los días siguientes Verónica parecía más atenta de lo normal con Daniel. Llegaba a casa justo a la hora en que él estaba. Se ofrecía a servirle un vaso de agua, a calentarle la cena, y yo lo veía como un acto de cariño, como siempre. Pero había algo distinto. Su mirada se alargaba demasiado cuando lo miraba. Sus bromas tenían un tono que antes no percibía. Una tarde, mientras los tres veíamos televisión, noté cómo Verónica le tocó el brazo a Daniel al hacerle un comentario. Fue un roce rápido, insignificante quizá, pero la manera en que él no retiró el brazo me hizo sentir incómoda. Me repetí que era mi imaginación, que estaba exagerando, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Fue mi vecina, doña Carmen, quien me abrió los ojos un poco más. Una señora mayor, de esas que saben todo lo que pasa en el barrio. Una mañana, mientras yo tendía la ropa en el patio, se acercó con ese tono misterioso que siempre usaba para el chisme. «Clara, tú confías mucho en Verónica, ¿verdad?». Yo sonreí sin imaginar lo que venía. «Claro, es mi amiga de toda la vida». Doña Carmen me miró fijo y bajó la voz. «Pues fíjate que el otro día los vi, a tu esposo y a ella, saliendo juntos del supermercado. No parecía nada raro, pero iban muy juntos, como si fueran pareja». Sentí un escalofrío. Me apresuré a responder, No, seguramente coincidieron. Ella suele ir al mercado a esas horas». Doña Carmen levantó las cejas, sin insistir, pero su silencio me pesó más que cualquier palabra. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba, ¿y si es cierto? ¿Y si están empezando algo a mis espaldas? Pero al día siguiente Verónica apareció en mi casa como siempre, con una sonrisa radiante, hablando de cosas banales, y yo no fui capaz de decirle nada. ¿Cómo se enfrenta uno a su mejor amiga? El siguiente indicio llegó un domingo por la tarde. Daniel estaba en la ducha y su celular vibró en la mesa. Yo no suelo revisar sus cosas. Siempre creí que la confianza era fundamental,
pero ese día algo en mí me empujó a hacerlo. La notificación decía: gracias por lo de ayer, lo pasé muy bien, y un corazón. Mi corazón se paralizó. Con manos temblorosas desbloqueé el teléfono, pero el mensaje ya no estaba. Daniel había puesto una aplicación que borraba automáticamente ciertas conversaciones. Eso me dolió más, porque confirmaba que había algo que ocultar. Cuando salió de la ducha lo enfrenté. «Daniel, ¿quién te escribió?» Él se secó con calma, sin mirarme. «Un compañero. Ya sabes, me están molestando con una salida que tuvimos». Yo lo miré fijamente. «¿Y desde cuándo tus compañeros te ponen corazoncitos?» Se rió nervioso y cambió de tema. Yo no insistí, aunque por dentro sentía que me ahogaba. Unos días después, fuimos invitados a la fiesta de cumpleaños de un vecino. Ahí estaban todos, familias, amigos, música a todo volumen y, claro, Verónica no faltó. Yo estaba conversando con unas señoras cuando al girar la vista vi a Daniel y Verónica bailando. Era un baile normal, al menos eso parecía, pero sus cuerpos estaban demasiado cerca. Sus risas parecían solo compartidas entre ellos dos. Una punzada atravesó mi pecho. Me acerqué y con una sonrisa forzada le dije a Verónica: «Amiga, ¿me ayudas con unas cosas en la cocina?» Ella asintió y vino conmigo. Cuando estuvimos a solas, traté de sonar casual. «Se te ve feliz bailando con Daniel». Ella rió despreocupada. «Ay, Clara, no seas celosa. Tú sabes que él es como un hermano para mí». Me abrazó con afecto como siempre. Y yo quise creerle, pero la duda ya me estaba consumiendo. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Daniel ya no me miraba como antes. Llegaba cansado, distante, y cuando yo intentaba acercarme parecía distraído. A veces incluso se irritaba sin razón. «Clara, no me presiones tanto», me dijo una noche. «Estoy agotado». Yo me quedé callada, con lágrimas contenidas. ¿Qué había pasado con el hombre que me decía cada mañana que no podía vivir sin mí? Por las noches, cuando él se quedaba dormido, yo lo observaba. Me preguntaba si en sus sueños estaba conmigo o con ella. Una tarde, incapaz de soportar más, busqué a Verónica en su casa. La encontré en la sala, pintándose las uñas, como si nada. Me senté frente a ella y con la voz temblorosa le solté: «Verónica, dime la verdad. ¿Hay algo entre tú y Daniel?» Ella abrió los ojos como platos y luego soltó una carcajada. «Ay, Clara, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso crees que yo sería capaz de hacerte eso? Es que los he visto muy cercanos», dije casi en un susurro. Ella dejó el esmalte a un lado, me tomó las manos y me miró directo a los ojos. «Clara, amiga, nunca dudes de mí. Tú eres mi hermana del alma. Daniel es tuyo, no mío». Sus palabras me tranquilizaron por un momento. La abracé, llorando, pero lo que no sabía es que detrás de esa voz dulce y esos ojos aparentemente sinceros se escondía la peor mentira que alguien me ha dicho en la vida. Ese fue el principio del verdadero tormento. Las señales estaban claras, pero yo aún me negaba a aceptar la verdad. El amor me cegaba, la amistad me encadenaba y el miedo a perder todo lo que había construido me hacía quedarme en silencio. Lo que no sabía es que la verdad no se puede ocultar para siempre. Y pronto, demasiado pronto, la máscara caería. Dicen que el corazón siempre sabe la verdad antes que los ojos la vean. Y sin embargo, uno insiste en engañarse. Yo quería creer que lo nuestro estaba intacto, que Verónica jamás me traicionaría, que Daniel
Solo estaba estresado. Pero la vida tiene formas crueles de derrumbar las ilusiones. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un jueves cualquiera, uno de esos días que parecen no tener nada especial. Yo había salido más temprano del trabajo porque me sentía un poco indispuesta. Al llegar a casa, noté algo raro. El carro de Verónica estaba estacionado frente a mi puerta. Me extrañó. Ella no solía visitarme a esa hora y mucho menos sin avisar. Entré con cuidado y lo primero que escuché fue un murmullo, voces ahogadas, risas contenidas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Avancé por el pasillo y entonces lo escuché claro, la voz de Daniel y la risa de Verónica. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Me detuve frente a la puerta de la habitación y lo que vi me atravesó como un cuchillo. Allí estaban, entrelazados, riendo, ajenos al mundo, ajenos a mí. El tiempo se detuvo. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Daniel? ¡Verónica! Mi voz salió apenas como un susurro, pero suficiente para que ambos giraran la cabeza. El rostro de Daniel se descompuso de inmediato. Verónica, en cambio, me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. Yo no podía creer lo que veía. Era como si todo mi mundo se hubiera roto en 1000 pedazos. «Daniel, no es lo que parece», dijo Daniel, levantándose apresurado, buscando una excusa imposible. Yo sentí que la sangre me hervía. «¿No es lo que parece?», repetí con una risa amarga. «Entonces, ¿qué es, Daniel? ¿Qué significa que mi esposo y mi mejor amiga estén en mi cama como si yo no existiera?» Verónica, con toda la frialdad del mundo, se acomodó al cabello y respondió sin un ápice de vergüenza. «Clara, no lo entiendes. Nosotros nos amamos». Esas palabras fueron como una daga directo al corazón. «¿Amor?», pregunté incrédula. «¿Te atreves a hablar de amor, Verónica? Después de todo lo que compartimos, después de confiar en ti como una hermana». Ella no bajó la mirada. Al contrario, me sostuvo la vista con descaro. «Tú nunca lo valoraste como yo lo hago. Daniel necesita a alguien que lo comprenda, que lo escuche, que lo haga sentir vivo». Yo sentí que el aire me faltaba. Daniel intentó acercarse, pero yo retrocedí, con lágrimas ardiendo en mis ojos. «¡No me toques!», grité. «¡No quiero que me toques nunca más!». Lo que siguió fue una tormenta de gritos, reproches y verdades que me desgarraron. «Daniel, yo no planeé esto», balbuceaba. «Simplemente pasó», interrumpí, con la voz quebrada. «¿Simplemente pasó? ¿Eso le dices a la mujer con la que compartiste tu vida por años? ¿Que simplemente pasó?». Verónica se cruzó de brazos, altiva. «No vale la pena que te desgastes, Clara. La verdad es que él ya no te ama». Esa frase fue la estocada final. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo los miraba, incapaz de reconocerlos. El hombre con el que había soñado envejecer y la amiga con la que compartí secretos de juventud se habían convertido en mis verdugos. Esa noche no recuerdo cómo llegué a la cama. No dormí, me quedé abrazada a mi almohada sintiendo que el dolor me desgarraba el alma. Escuchaba los murmullos de Daniel en la sala, las discusiones apagadas. Verónica se había marchado, pero la herida ya estaba hecha. Yo pensaba, ¿qué hice mal? ¿En qué momento lo perdí todo? Y lo peor, ¿cómo voy a seguir adelante después de esto? Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, me senté frente a Daniel. «Quiero la verdad, toda la verdad». Él bajó la mirada. «Clara, lo intenté
Intenté resistirme, pero Verónica estuvo ahí en los momentos en que me sentía solo, en que tú estabas ocupada o distante. Y esa es tu excusa, lo interrumpí con la voz llena de rabia. ¿Engañarme con mi mejor amiga porque te sentías solo? Él no respondió. Su silencio fue la confirmación de todo. Yo me levanté con una decisión que nunca pensé tener. Se acabó, Daniel. No pienso compartir mi vida con alguien que me traicionó de la peor manera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel intentó pedirme perdón, quiso convencerme de que podíamos arreglarlo, pero cada vez que lo veía, su imagen junto a Verónica me atravesaba el alma. Verónica, por su parte, nunca buscó disculparse. Al contrario, empezó a mostrarse con Daniel en lugares públicos, como si mi dolor fuera insignificante. Esa frialdad fue lo que más me dolió. Darme cuenta de que nunca fui su amiga, solo un obstáculo. No les voy a mentir, pensé que no iba a sobrevivir a ese dolor. Hubo noches en que sentía que me moría por dentro, pero poco a poco entendí algo. Que cuando alguien te traiciona, no es porque tú valgas menos, sino porque esa persona nunca supo valorarte. Daniel y Verónica me quitaron una parte de mi vida, sí, pero no me quitaron lo más importante, mi capacidad de amar, de confiar en mí misma, de reconstruirme. Porque al final, quienes traicionan son ellos, y quienes aprenden a levantarse somos nosotros. Ese fue el día en que mi vida cambió para siempre. La traición ya no era una sospecha, era una realidad, y aunque me dolía hasta el alma, sabía que tenía que seguir. El acto 4 no es solo la continuación de mi historia, es el inicio de mi renacimiento. Después de descubrir la traición, pensé que el mundo se me venía abajo. No se los voy a negar, hubo noches en las que lloré hasta quedarme sin fuerzas, en las que sentí que no valía nada. Ver a Daniel marcharse, ver cómo Verónica aparecía de su brazo en lugares donde antes íbamos juntas, fue un golpe cruel, casi insoportable. Pero el tiempo, aunque lento, siempre abre caminos. Y yo empecé a darme cuenta de que tenía dos opciones: o quedarme hundida en la tristeza, o empezar a levantarme aunque me doliera. El primer paso fue aceptar lo que había pasado. No fue fácil. Durante semanas me repetí a mí misma: esto no puede estar sucediendo, es un mal sueño. Mañana me despertaré y todo volverá a ser como antes. Pero no. Cada mañana despertaba sola, con la casa silenciosa, y entendía que esa era ahora mi realidad. Aceptarlo no significaba estar de acuerdo con lo que me hicieron. Aceptarlo era entender que no podía cambiarlo. Yo no podía controlar las decisiones de Daniel ni la traición de Verónica, pero sí podía decidir qué hacer con mi vida a partir de ese momento. Empecé a escribir. Compré un cuaderno sencillo y cada noche llenaba sus páginas con todo lo que sentía. Rabia, tristeza, recuerdos, todo lo dejaba allí. A veces mis palabras eran duras, llenas de dolor. Otras parecían cartas a la Clara que yo había olvidado. Ese diario se convirtió en un espejo, donde me reencontré poco a poco. ¿Y saben qué descubrí? Que llevaba años viviendo para los demás, olvidándome de mí, que había dejado de lado mis sueños, mis pasiones, mis ganas de aprender, todo por sostener un matrimonio que ya estaba roto desde antes. No pasé por esto sola. Mis hermanas estuvieron conmigo, mis hijos me llamaban cada día, y algunas amigas de verdad, las que sí eran amigas, me rodearon con cariño. Recuerdo a Julia, una vecina que había enviudado hacía unos años. Una tarde me vio llorar en el jardín y me dijo algo que nunca olvidé. Clara, el dolor no te lo puedes saltar, pero puedes elegir no vivir en él para siempre. Sus palabras se me clavaron en el corazón y comprendí que la vida me estaba dando una nueva oportunidad, la de rehacerme. Me inscribí en un taller de pintura. Siempre me había gustado dibujar de joven, pero lo dejé por falta de tiempo. Allí, frente a un lienzo en blanco, me descubrí de nuevo. Los colores, las formas
Era mi forma de sanar. También retomé mis caminatas al amanecer. Respirar el aire fresco, escuchar a los pájaros, sentir cómo el sol acariciaba mi rostro, era como si la naturaleza me recordara que todo vuelve a florecer, incluso después de un invierno duro. Con el tiempo entendí que necesitaba cerrar ciclos. Una mañana decidí visitar a Daniel. No para pelear, no para reclamar, sino para poner un punto final. Él me abrió la puerta sorprendido, con ese rostro cansado que ya no reconocía. Clara, intentó hablar. Yo lo interrumpí, con calma, con la serenidad que había ganado en mis meses de reflexión. No te preocupes, Daniel. Ya no vengo a reclamarte nada. Solo quiero darte las gracias. Él me miró confundido. ¿Gracias? Sí, respondí. Porque tu traición me obligó a mirarme en el espejo y darme cuenta que había olvidado quién era. ¿Me dolió? Claro que sí. Pero gracias a ti entendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Daniel bajó la mirada, sin palabras, y yo me marché, ligera, como quien suelta una carga que ya no le pertenece. Ese día sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Ya no me optaban los recuerdos, ni la rabia, ni el rencor. Era yo, Clara, una mujer nueva, con cicatrices sí, pero con más valor que nunca. Y comprendí que no importa cuánto nos rompan, siempre podemos volver a empezar. Hoy, al recordar todo lo que viví, lo hago con gratitud, porque entendí que la vida está hecha de ciclos, de pérdidas y renacimientos, que a veces quienes más amamos nos hieren, pero no por eso debemos dejar de creer en nosotros mismos. Yo soy Clara. Fui traicionada, sí, pero también me levanté, me reconstruí y aprendí a amarme como nunca antes lo había hecho. Y si tú, que escuchas mi historia, alguna vez te sientes rota, recuerda que siempre hay un nuevo amanecer esperando por ti.